Imagina tener el poder de controlar demonios, tener 1000 mujeres en tu harén y ser el hombre más rico y sabio de la historia. Ahora imagina perder todo eso por una terrible maldición. ¿Has oído hablar alguna vez de un rey que poseía el don de la sabiduría, pero cuyo harén de 1000 mujeres lo llevó a la ruina? Esta es la historia de Salomón, el rey más sabio, rico y poderoso de la historia bíblica. Engrandeció a Israel, pero tenía una debilidad: las mujeres. Su deseo por ellas nubló su juicio, y aunque Salomón tenía todas las cualidades para ser el rey más grande de Israel, terminó siendo el peor. Comencemos en la antigua ciudad de Jerusalén en el año 990 a.C., donde nació un nuevo príncipe. Su nombre era Salomón, que significa pacífico y amigo de Dios. Pero la historia de Salomón comenzó con un oscuro secreto. Salomón fue concebido de la relación entre Betsabé y el rey David, el valiente pastor que derrotó a Goliat y de quien sin duda habrás oído hablar. Pero aquí está el detalle inquietante: la relación adúltera entre el rey David y Betsabé, quien en ese momento estaba casada con Urías elitita, un valiente soldado del ejército de David. En un intento desesperado por ocultar su pecado, el rey envió a Urías a la guerra, ordenando a los demás soldados que lo dejaran desprotegido en el campo de batalla. Como era de esperar, Urías murió en combate. Sin embargo, Dios no ignoraba las acciones del rey. La muerte del primogénito de David y Betsabé fue vista como un juicio divino, un castigo por el adulterio que había cometido. Pero en medio del dolor y el arrepentimiento, Dios mostró su misericordia. Perdonó al rey David, y de esta reconciliación nació Salomón, una ofrenda de paz entre el cielo y la tierra. El joven príncipe creció bajo la tutela de un hombre sabio y enigmático, el profeta Natán. Mientras el rey David manejaba los asuntos del reino, Natán se convirtió en el mentor y guía de Salomón, moldeando su mente y espíritu con profundas enseñanzas y revelaciones divinas. Natán, con su mirada penetrante y su voz serena, vio un destino extraordinario en Salomón. A través de sus ojos, el profeta percibió la chispa de sabiduría y la promesa de grandeza que ardía en el corazón del joven príncipe. Pero entonces, Natán comenzó a urdir un plan audaz. El profeta sabía que Salomón no era el primogénito del rey David, y que había hermanos mayores que podían reclamar el trono. Y Natán también guardaba un oscuro secreto. Conocía toda la historia del adulterio de David con Betsabé, la madre de Salomón. Con astucia y determinación, Natán decidió usar este conocimiento a su favor. En audiencias privadas con el rey David, Natán comenzó a inculcar la idea de que Salomón estaba destinado a ser heredero del trono. Con palabras cuidadosamente escogidas y visiones proféticas, el profeta convenció al monarca de que elegir a Salomón era la voluntad de Dios. Así, poco a poco, David comenzó a ver en su hijo menor la promesa de un futuro glorioso. Cuando David enfermó y se acercaba a su muerte, se armó de valor para reafirmar su decisión y nombrar a Salomón como su legítimo sucesor. Sin embargo, el joven Salomón, con tan solo 15 años, sabía que su reinado nacía bajo la sombra de una amenaza. Las palabras de advertencia de su padre resonaron en sus oídos, recordándole que debía estar alerta ante posibles enemigos que pudieran conspirar contra él. Así, con una determinación indescriptible para su edad, Salomón emprendió una purga arrolladora para asegurar su poder. Joab, el general en jefe de David, quien había apoyado la pretensión de Adonías al trono, fue una de las primeras víctimas de la purga. Salomón dejó claro que nadie estaba a salvo de su despiadada justicia. Así, eliminó a Adonías, eliminando cualquier posibilidad de conspiración en su contra. Pero el joven rey no se detuvo allí. Con una visión estratégica que superaba su edad, Salomón decidió fortalecer la fuerza militar del reino y se embarcó en una alianza con el poderoso faraón de Egipto. Así, tomó a la hija del faraón como su primera esposa, sellando así un pacto que prometía fortalecer los lazos entre ambas naciones. La unión con la princesa egipcia, envuelta en sedas exóticas y joyas, fue un éxito. Desafortunadamente, Salomón pensó que unirse con mujeres poderosas de otros reinos era la forma más rápida de expandir su reino. Este pensamiento lo atormentaría más tarde. Pero una noche tranquila,
Mientras el joven rey Salomón descansaba en su cama, tuvo un sueño profundo y revelador. En este sueño, Dios se le apareció y con una voz resonante y llena de gracia, le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón, con corazón humilde, consciente de la inmensa responsabilidad que pesaba sobre él, respondió: «Has mostrado gran bondad a tu siervo, mi padre David, porque te fue fiel y era justo y recto de corazón. Dale, pues, a tu siervo un corazón perspicaz para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?». La petición de Salomón agradó al Señor, quien reconoció la pureza de su corazón y su deseo de gobernar con sabiduría. Dios, complacido, respondió: «Puesto que has pedido esto, y no has pedido larga vida ni riquezas para ti, ni la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y perspicaz, como nunca ha habido ni habrá nadie como tú». Así Salomón despertó de su sueño trayendo consigo el don más preciado que un gobernante podría desear: sabiduría y discernimiento otorgados por Dios mismo. Este encuentro divino marcó un punto de inflexión en la vida de Salomón, permitiéndole guiar a su pueblo con justicia, compasión y una comprensión sin igual. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria, atrayendo a personas de todas las naciones que anhelaban escuchar sus palabras y aprender de su conocimiento. Como está escrito: «Y todos los reyes de la tierra buscaban la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón». Esta sabiduría se reflejó en un día memorable cuando dos mujeres comparecieron ante el rey Salomón, afirmando ser la madre del mismo bebé. Con lágrimas en los ojos y voces temblorosas, cada una contó su versión de los hechos, implorando justicia y el reconocimiento de su maternidad. El bebé, ajeno a la disputa, yacía en brazos de una de las mujeres, mientras la tensión en 1900 la sala del trono se hacía palpable. Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, escuchó atentamente a las dos mujeres. Luego, con mirada penetrante y voz firme, emitió un decreto que dejó atónitos a todos los presentes: «Traedme una espada, cortad al niño vivo en dos y dad la mitad a una y la otra a la otra». Un silencio sepulcral llenó la sala mientras los presentes contenían la respiración ante la impactante propuesta del rey. Entonces, la verdadera madre del niño, con el corazón destrozado y un amor desbordante, exclamó: «Oh, mi señor, dale al niño vivo y no lo mates». En cambio, la otra mujer, con una frialdad inquietante, aceptó la división del bebé. En ese momento Salomón reveló su veredicto final: «Denle el niño vivo y no lo maten. Es su madre». La sabiduría del rey triunfó, desenmascarando la verdad y protegiendo la vida del inocente. La verdadera madre, movida por un amor incondicional, prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir, mientras que la impostora demostró su falta de empatía y cariño maternal. La noticia de este juicio extraordinario se extendió rápidamente por todo el reino, y el pueblo de Israel se maravilló de la sabiduría divina que habitaba en su rey. Como está escrito: «Y todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia». Este episodio se convirtió en un testimonio perdurable de la sabiduría y el discernimiento que Dios le había otorgado a Salomón. Su capacidad para administrar justicia con perspicacia y compasión le granjeó el respeto y la admiración de su pueblo, consolidando su reinado y dejando un legado que trascendería generaciones. Sin embargo, el pueblo aún se aferraba a las antiguas tradiciones. Sacrificaban en lugares altos, en altares improvisados a cielo abierto, porque aún no se había construido un templo dedicado al nombre de Jehová. Así que Salomón decidió construir el primer templo de Israel, pero en ese momento no tenía los medios para llegar al gran templo que imaginaba. Así que se embarcó en una misión para forjar una alianza estratégica con Hiram, rey de Tiro, una ciudad famosa por su destreza arquitectónica, su riqueza y sus recursos naturales. Salomón envió mensajeros a Hiram con una propuesta audaz. «¿Sabes qué? Debido a las guerras que se libraron contra mi padre David por todos lados, no pudo construir un templo al nombre del Señor su Dios hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo sus pies.
Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados, y no hay adversario ni desastre. Por lo tanto pienso construir un templo al nombre del Señor mi Dios, como el Señor prometió a mi padre David cuando dijo: tu hijo, a quien pondré en el trono en tu lugar, construirá el templo a mi nombre. Hiram, reconociendo la grandeza de Salomón, aceptó con entusiasmo la propuesta y prometió suministrar la madera de cedro y ciprés necesaria, así como la mano de obra calificada de sus hábiles artesanos. A cambio, Salomón enviaría alimentos y otros bienes a Tiro, estableciendo un intercambio mutuamente beneficioso. Con los materiales obtenidos gracias a su alianza con Hiram, Salomón comenzó la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que duraría 7 años. La construcción se llevó a cabo con precisión y belleza inigualables, siguiendo las instrucciones divinas. Como está escrito, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Cada detalle del templo fue cuidadosamente planificado y ejecutado, desde los cimientos hasta los ornamentos más delicados. Las paredes estaban revestidas de madera de cedro, y el oro puro cubría cada superficie, creando un espacio sagrado de incomparable esplendor. Pero la visión de Salomón no se detuvo en el templo. Durante 13 años, el rey también se dedicó a construir su propio palacio, una majestuosa estructura que reflejaba su poder y riqueza. El palacio de Salomón era una obra maestra arquitectónica, con amplios salones, imponentes columnas y exuberantes jardines. Cada detalle fue diseñado para impresionar y reflejar la grandeza del rey. La construcción del templo y el palacio de Salomón no solo transformó el paisaje de Jerusalén, sino que también consolidó el reino de Israel como una potencia económica. Posteriormente, la fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón se extendió rápidamente por todo el mundo conocido. Reyes y reinas de tierras lejanas anhelaban conocer al legendario monarca que había transformado a Israel en una nación próspera y poderosa. Entre ellos, una figura sobresalió por su audacia y determinación: la reina de Saba. Intrigada por las historias que había escuchado, la reina de Saba emprendió un viaje épico para conocer a Salomón en persona. Con un séquito impresionante y regalos exóticos, llegó a Jerusalén decidida a poner a prueba la sabiduría del rey. Pero Salomón, con su agudeza mental y su conocimiento divino, respondió a cada una de las preguntas de la reina con asombrosa claridad y profundidad. La reina se maravilló al reconocer que la sabiduría de Salomón superaba todo lo que ella hubiera imaginado, y le dijo al rey: «Es cierto lo que oí en mi tierra sobre tus asuntos y tu sabiduría, pero no lo creía hasta que vine y vi que no me habían dicho ni la mitad. Tu sabiduría y tu bondad son mayores que lo que me habían dicho». Pero la sabiduría de Salomón no fue su único atributo impresionante. Su riqueza y esplendor fueron igualmente legendarios. El oro, la plata y las piedras preciosas abundaban en su reino, y su trono era una obra maestra de marfil y oro puro. La prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón era evidente en cada rincón del reino. El comercio floreció y la abundancia abundaba por doquier. Todos los vasos del rey Salomón eran de oro, al igual que todos los platos de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. Nada estaba hecho de plata, porque en la época de Salomón la plata no era apreciada. Pero Salomón no solo fue un rey sabio y próspero, sino también un escritor inspirado por Dios. A través de sus obras literarias, plasmó la sabiduría divina en palabras que trascenderían los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, atribuidos a Salomón, se han convertido en joyas de la literatura bíblica, ofreciendo consejos prácticos, profundas reflexiones sobre la vida y una celebración del amor puro. En Proverbios, Salomón compartió perlas de sabiduría que guiarían a las generaciones futuras. El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En Eclesiastés, reflexionó sobre la naturaleza fugaz de la vida y la importancia de buscar a Dios. Ahora todo ha sido oído. Aquí está la conclusión del asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Y en el Cantar de los Cantares,
Celebró la belleza del amor y la intimidad entre un hombre y una mujer. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, inflexible es como el sepulcro. Sus celos, arde como fuego abrasador, como llama poderosa. Así, Salomón, el rey sabio y próspero, dejó un legado que trascendería generaciones, un testimonio del favor de Dios sobre un hombre que buscó la verdad y la justicia en un mundo a menudo inmerso en la oscuridad. Pero en medio de su grandeza y sabiduría, Salomón cometió un grave error. Sucumbió a una tentación que lo llevaría por un camino peligroso. A pesar de las advertencias de Dios, el rey se dejó seducir por el amor de mujeres extranjeras, creando un harén sin precedentes en la historia. Como está escrito, tuvo 700 esposas de linaje real y 300 concubinas, y sus esposas lo extraviaron. El majestuoso palacio del rey Salomón, un laberinto de piedra y cedro, ocultaba en su interior un secreto tan vasto como su sabiduría, un harén de 1000 mujeres, desde princesas etíopes de piel de ébano hasta las hijas de faraones cuyos ojos albergaban los misterios del Nilo. Cada mujer era un mundo, una historia, un enigma que el rey se deleitaba en descubrir y comprender. Cada rincón del palacio resonaba con el eco de sus risas, susurros y canciones. No eran meras sombras en su corte. Cada una ocupaba su lugar en el vasto tapiz político y cultural del reino. A través de ellas, Salomón forjó alianzas duraderas, forjó la paz con reinos lejanos y enriqueció su conocimiento de los pueblos y culturas que bordeaban los confines de su mapa. Sin embargo, esta red de relaciones era también un campo minado de intrigas y celos, donde cada favor del rey podía encender rivalidades que latían silenciosamente en los salones adornados con exóticos tapices. Pero el esplendor de su corte y la diversidad de su harén también traían sus propias sombras. Dioses extranjeros se infiltraron en Jerusalén con sus sacerdotisas y rituales, desafiando la firme fe monoteísta del pueblo de Israel. Estatuas de Astoret y Baal comenzaron a aparecer en lugares altos, mientras que Salomón, atrapado en la red de sus alianzas matrimoniales, se vio cada vez más alejado de las leyes de sus antepasados. Salomón, el hombre que había construido el magnífico templo de Jerusalén para honrar al Dios de Israel, ahora se encontraba erigiendo altares a Astoret, Milcom y Moloch, los abominables dioses de las naciones vecinas. La idolatría se había arraigado en su corazón, nublando su juicio y alejándolo de la sabiduría divina que una vez lo distinguió. Entonces el Señor, al ver el corazón descarriado de Salomón, se llenó de ira y dolor. Él, quien había sido bendecido con sabiduría y riquezas incomparables, había rechazado sus mandamientos y se había entregado a la adoración de dioses falsos. Dios, en su justa indignación, confrontó a Salomón y le advirtió de las consecuencias de sus acciones. Por cuanto esta es tu actitud, y no has guardado mi pacto ni mis decretos que te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo daré a uno de tus siervos. La advertencia de Dios resonó en los oídos de Salomón como un trueno ensordecedor. El reino que había construido con tanto cuidado y sabiduría sería dividido y entregado a otros después de su muerte. La desobediencia y la idolatría habían sembrado la discordia y la fragmentación en la nación que una vez estuvo unida bajo su gobierno. Las consecuencias de la idolatría y la desobediencia de Salomón no se hicieron esperar. Surgieron adversarios, tanto dentro como fuera de su reino, que buscaban explotar la debilidad espiritual del rey para sus propios fines. Entre ellos, destacó Jeroboam, siervo de Salomón, ungido en secreto por el profeta Ahías, para gobernar 10 tribus de Israel. Como está escrito, dijo: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Mira, arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus». Jeroboam, consciente de su destino profético, se rebeló contra Salomón y buscó una oportunidad para arrebatarle el reino. La sabiduría y la prosperidad que antaño caracterizaron el reinado de Salomón se veían ahora amenazadas por la división y la discordia. Pero hay un detalle más sorprendente sobre la historia de Salomón que no proviene de la Biblia, sino de una leyenda que se desarrolló en textos apócrifos y escritos como el Testamento de Salomón. Según estas tradiciones, Salomón no solo fue un rey sabio y un constructor prodigioso,
sino que también poseía un anillo mágico conocido como el Anillo de Salomón. Supuestamente, este anillo le fue otorgado por el arcángel Miguel y le concedió el poder de invocar, controlar y expulsar demonios. Salomón usó estos poderes para obligar a los demonios a realizar tareas o para ayudar en la construcción del Templo de Jerusalén, entre otras cosas. Estos relatos están imbuidos de simbolismo y deben entenderse dentro de su contexto cultural y religioso. Reflejan un interés y fascinación por las habilidades sobrenaturales, atribuyéndole a Salomón habilidades que amplificaron su ya legendaria sabiduría y poder. Sin embargo, Salomón, en un momento de claridad y arrepentimiento, volvió su corazón a Dios, reconociendo la futilidad de su idolatría y la vanidad de sus deseos terrenales. El sabio rey derramó su alma en el libro de Eclesiastés, un conmovedor testimonio de su búsqueda de sentido y propósito en la vida. Con palabras cargadas de emoción y sabiduría, Salomón reflexionó sobre el carácter efímero de la existencia humana. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. A través de sus escritos, el rey compartió sus luchas internas, sus decepciones y su eventual comprensión de que solo en Dios se puede encontrar la verdadera plenitud y el sentido de la vida. Eclesiastés se convirtió en el legado de sabiduría de Salomón, un recordatorio para las generaciones futuras de que la búsqueda de la felicidad en las cosas materiales y los placeres mundanos es, en última instancia, vana y vacía. Solo colocando a Dios en el centro de nuestras vidas podemos encontrar la paz y el propósito que anhelamos. Tras un reinado de 40 años, Salomón, el sabio y próspero rey, expiró. Al cerrar los ojos por última vez, dejó un legado de esplendor y sabiduría, pero también un reino al borde de la fractura. Su hijo Roboam ascendió al trono, heredando un reino que ya mostraba signos de fragmentación y discordia. La muerte de Salomón marcó el fin de una era de esplendor y sabiduría sin precedentes en la historia de Israel. Sin embargo, su legado perduraría a través de sus escritos y las lecciones que su vida enseñó. A pesar de sus defectos y errores, Salomón seguiría siendo recordado como un rey cuya sabiduría y riqueza deslumbraron al mundo y cuyo arrepentimiento definitivo demostró la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Así, la historia de Salomón se convirtió en un testimonio de los altibajos de la vida humana, de cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la tentación y el pecado, pero también de cómo la gracia y el perdón de Dios están siempre disponibles para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. La notable sagacidad de Salomón no surgió de la nada. Fue profundamente influenciada por su madre, Betsabé, figura clave no solo en su reinado, sino también en su desarrollo personal. Su perspicacia y guía desempeñaron un papel crucial en la formación del carácter y la realeza de Salomón. Sin embargo, la historia de Betsabé también representa la semilla de la lujuria que afligió tanto a Salomón como a su padre David, ilustrando un tema recurrente, que el poder y el deseo pueden crear reyes en agitación. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría sin obediencia a Dios es incompleta, que el poder sin humildad conduce a la destrucción, y que incluso los más grandes entre nosotros no somos inmunes a caer cuando nos apartamos de los preceptos de Dios. Salomón, el rey más sabio y próspero, nos dejó un legado complejo, un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la acumulación de riquezas, ni en el número de conquistas, sino en mantener el corazón alineado con Dios y sus propósitos. Su vida es un espejo para todos nosotros, reflejando tanto el potencial de grandeza como la vulnerabilidad al fracaso que existe en cada ser humano. Y en sus últimas palabras, en Eclesiastés, encontramos la conclusión de toda su trayectoria. Habiendo oído todo, esta es la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo ser humano. Esta es la oscura historia de Salomón, el rey más sabio de la Biblia, cuya grandeza solo fue igualada por su caída, y cuyo arrepentimiento final nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver al camino de la verdad. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las increíbles historias bíblicas que compartimos. Y recuerda, incluso la mayor sabiduría puede corromperse cuando nos alejamos de Dios.
Que la historia de Salomón sea una advertencia e inspiración para todos nosotros. Gracias por mirar y hasta la próxima.